Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Vilmary Piñeros. Hago parte del grupo 261 del curso Física Electrónica. A continuación les voy a mostrar mi documento. Bueno, vamos a hacer la presentación de los temas de la tarea 1, que son carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje y potencia eléctrica. Vamos a iniciar por carga eléctrica. Tenemos entonces que la carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Entonces tenemos que una característica de las cargas es que las cargas del mismo signo se repelan, mientras que las que tienen signo contrario se atraen, como podemos ver acá. Acá tenemos una carga negativa, acá tenemos una carga negativa y por lo tanto estas se repelan. De igual forma con las cargas positivas iguales también se repelan. Muy contrariamente pasa con las cargas que son diferentes, como lo vemos acá, una positiva y una negativa, ellas se atraen. Bueno, seguimos con la corriente eléctrica. Tenemos que la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones a través de un material conductor de un circuito eléctrico. Entonces, depende de cómo sea este movimiento, podemos saber si esta es una corriente continua o es una corriente alterna. Tenemos entonces que para calcular la corriente, debemos tener la corriente total transferida dividido por el tiempo transcurrido en ella. Acá tenemos una imagen de un flujo de corriente de movimiento eléctrico que pasa desde la parte negativa hacia el bombillo. Y acá tenemos un flujo de corriente por convención, que es lo contrario, que tenemos que de la parte positiva hasta el bombillo. Entonces tenemos que una corriente se define por la relación de transferencia de carga eléctrica por unidad de tiempo. Entonces, tenemos luego la tensión o voltaje. Tenemos que la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como por ejemplo generar electricidad o la luz. En resumen, la tensión es igual a la presión y se mide en voltios. Acá tenemos un circuito, como podemos ver. Ese circuito nos muestra que el interruptor está cerrado. Quiere decir que hay un fluido que está conectado. Entonces, la tensión de la fuente de alimentación se activa, lo que genera una presión que obliga a los electrones a fluir como corriente hasta el final del terminal negativo de la pila. Mira, así, en esta secuencia. La corriente alcanza la luz haciendo que brille y la corriente vuelve a la fuente de alimentación, que es en este caso la pila. Bueno. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Entonces, tenemos que una bombilla, por ejemplo, podemos decir que tiene una potencia de 60 voltios como tenemos acá. Y de este modo indicar que cuando este está funcionando consume esa cantidad de energía en un determinado momento. Entonces, la misma energía que genera es la misma que consume. Vamos a ver el cuestionamiento que tenemos que presentar. Entonces, ¿en qué consiste el estado de superconductor? Y debemos enumerar al menos 3 aplicaciones o dispositivos que utilicen superconductores. Entonces, la superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguna al paso de corriente, ya que los electrones se desplazan sin colisiones en zigzag a través de los cristales del átomo. Es decir, materiales con resistencia nula, como los cuales se pueden ahorrar la energía,
que se disipa de forma de calor en los otros conductores, debido a la colisión de estos electrones entre sí y a los átomos del material. Además de lo anterior, tiene otra característica muy importante que consiste en que expulsan en su interior los campos magnéticos mientras estos no sobrepasan un valor de límite. Entonces, las aplicaciones que podemos diferenciar cada una es la producción de grandes campos magnéticos, como son estas famosas cabinas magnéticas. Entonces, al decir grandes nos referimos tanto a una gran intensidad de campo magnético como al espacio en el cual se crea el campo. La otra es la fabricación de cables de transmisión de energía, o lo que llamamos comúnmente como el cableado eléctrico de una ciudad, por decirlo así. Pues aunque estos ya se manufacturan a partir de los superconductores convencionales, actualmente no son competitivos comercialmente con respecto a los cables aéreos normales, a menos de que cubran una gran distancia. Por ejemplo, las distancias de ciudades entre ciudades. Y la otra es la fabricación de componentes, circuitos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos fueron ideados originalmente con la intención de utilizar la transición de estado normal a estado de superconductor como un interruptor. Más resultaron decepcionantes con respecto a los logros alcanzados por los transistores de películas del gas y se ha abandonado su uso en este aspecto. Entonces, este panorama puede cambiar con el descubrimiento de los nuevos materiales superconductores. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.